Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 19. En esta mañana continuamos nuestro estudio detallado del libro de Apocalipsis bajo nuestro eslogan, que es un hilo hermenéutico, un pie de apoyo para no desviarnos en la doctrina y la centralidad del propósito de la historia de la redención, Jesucristo, Cordero Vencedor. El texto que nos ocupa en esta mañana está en el marco de la sentencia contra la gran ramera, identificada en el libro de Apocalipsis como el sistema babilónico, en el cual están unidos o aliados los reyes, el dragón, las bestias mundiales y políticas imperiales, pero también todos los moradores de la tierra. Es todo un sistema malévolo, un sistema reptilesco, un sistema dañino, perverso, que a lo largo de la historia de la humanidad ha causado gran daño, ha pervertido la verdad, ha alterado la moral, pero también ha confundido a la humanidad. Todos los moradores de la tierra están involucrados, es decir, entiéndase que esta sentencia no es sobre una ciudad o sobre una persona o sobre un líder político. Esta es una sentencia universal de Dios contra todos los réprobos o los incrédulos que han despreciado la verdad y que han despreciado el evangelio. El versículo de esta mañana dice: y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Recuerden que hemos venido diciendo que el capítulo 17 describe unos cargos sobre la gran ramera, y el capítulo 18 también establece la sentencia final, pero luego nos muestra la reacción de varios grupos en la tierra o en la humanidad que eran aliados de este sistema, componiendo endechas, haciendo un canto fúnebre, haciendo una especie de lamento, de dolor agónico por las pérdidas que han tenido. Pareciera que estuviéramos como ante un muro de los lamentos, ¿cierto? Donde la gente sale a lamentarse, a condolerse por una realidad, a expresar su penosa realidad, su tristeza, su angustia, su vergüenza, su desgracia, especialmente observando las ruinas de este sistema babilónico, ¿sí? La ciudad está muy adolorida, ¿sí? Todos los reyes, especialmente luego los mercaderes y los pilotos, están muy adoloridos y manifiestan su dolor o su angustia con llanto, con lamento, pero también con otro tipo de expresiones públicas visibles que denotan contundentemente su dolor, su miseria y también su angustia. Al fin naufragó este sistema. Es el título de nuestra enseñanza en esta mañana. ¿Por qué vamos a hablar de naufragio? Por varias razones. Porque en todo el libro de Apocalipsis nos dice que los sistemas babilónicos generalmente están representados por las muchas aguas o por el mar que está en movimiento, que causa confusión y que ahí toda la gente quisiera estar. Pero también porque nos dice en el tercer grupo de los que están lamentándose, que son los pilotos, nos dice que ellos están en el mar y que son los que trasegan los océanos y los que mercadean en naves o en embarcaciones, y ellos también desde lejos lloran y lamentan, ¿sí? Es un sistema que va a colapsar o va a naufragar. Estaba advertido. Nosotros ya lo sabíamos. Desde el comienzo de la historia de la redención, Dios dijo que Satanás iba a ser derrotado y que iba a triunfar el bien sobre el mal y la luz sobre las tinieblas y Jesucristo sobre Satanás. Sin embargo, estos sistemas mundiales representados por grandes líderes y por gente muy intelectual y muy académica y muy poderosa habían dado la idea de que ellos iban a ser triunfadores, que bajo ninguna circunstancia este sistema iba a fracasar. Ellos siempre daban la apariencia y su discurso era: somos ganadores, vamos adelante y nosotros somos los triunfadores y ustedes van a ser derrotados. Por mucho tiempo durante la historia de la humanidad ellos persiguieron a los creyentes y a los profetas y ellos dieron la impresión pública de que la iglesia era una derrotada, que los profetas y los apóstoles eran unos intrusos, que eran falsos, que debían ser exterminados, que no debían progresar en su mensaje y que todo lo que ellos decían no se cumpliría. Y que por su parte ellos, es decir, el sistema babilónico, iba a triunfar, iba a gobernar, iba a reinar en todo el universo. Esa fue la impresión que dieron. Algo así como: ustedes son perdedores, nosotros ganadores. Pero al final del día, en este estudio de Apocalipsis y en esta denuncia que hace el profeta, el apóstol Juan, nos va a decir con claridad desde la base de la sentencia y del juicio final que quien está siendo victoriosa es la iglesia.
siempre lo ha sido, porque sigue el Cordero vencedor y porque todos los creyentes, aún muertos injustamente o bajo la tortura de estos emperadores, van directamente a la gloria celestial y disfrutan anticipadamente de todos los privilegios de su esperanza gloriosa que tenían aquí mientras pregonaban el Evangelio. Y todos estos sistemas imponentes, dominantes y crueles que han hostigado al pueblo de Dios, que la han acorralado, terminarán siendo derrotados y terminarán ellos lamentándose. Entonces tenemos que comprender en la perspectiva adecuada del Evangelio. El sistema babilónico da la apariencia de ser vencedor, pero está derrotado. La iglesia aparentemente parece que está siendo perseguida por los sistemas, diezmada y hostilizada, pero es la iglesia y los creyentes los que terminan triunfando, victoriosos sobre el mar de vidrio, entonando el cántico de Moisés, que es el cántico de los redimidos. Al fin naufragó este sistema. Algo así como casi que no lo veíamos ser derrotado o derrocado este sistema, pero lo vamos a ver. Y echaron polvo sobre sus cenizas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo. La primera parte de este versículo, que es una descripción supremamente funesta de la realidad de este sistema, es una descripción supremamente clara y contundente del dolor y la miseria que están viviendo todos los ciudadanos, especialmente los grandes líderes. Dice que lo manifestaron públicamente y la manifestación pública fue echarse polvo sobre sus cabezas y dar voces y gritos de angustia, de llanto y de lamento, ¿sí? Es bien patética la descripción que nos hace la Biblia. Yo quiero que miremos un poco cuál era la apariencia de este sistema. Recuerden que en el capítulo 17 nos describe con lujo de detalle la apariencia del sistema, ¿cierto? Una mujer elegante, una mujer vestida con las mejores telas del mundo, con las mejores joyas y con la mejor posición social. Un sistema representado a través de una fornicaria que da la apariencia de ser una mujer elegante, poderosa, una mujer inteligente, una mujer muy puesta en su lugar. Es un sistema que tiene el favor del mundo, tiene los reyes, los gobernantes, tiene carros, tiene dinero, poder. Es decir, la apariencia que nos ha dado este sistema es una apariencia de lujo, una apariencia envidiable, una apariencia codiciable. Es la gran mujer o la gran ciudad o el gran sistema. Por supuesto, la Biblia lo va a desenmascarar y va a decir que es la gran fornicaria o la gran hechicera o la gran idólatra. Este sistema que vendía la apariencia de lujo, de fama, de poder, de dominio, va a ser supremamente destruido, naufragado por el poder justo de nuestro Dios y va a convertirse la gran apariencia en una apariencia lamentable. Es decir, vamos a ver una inversión en la actitud o por lo menos la apariencia externa del sistema. El sistema aparentaba lujo, poder, dominio y control. Y ahora vamos a ver un sistema patético, echándose polvo sobre su cabeza y gritando y lamentándose como si hubiera tenido una gran pérdida. Esta actitud, que es la actitud de echarse polvo sobre la cabeza y llorar y gritar, era una actitud de los que sufrían aflicciones incomprensibles. Era una actitud de profundo dolor. Era una actitud que tenían especialmente las personas cuando tenían pérdidas sensibles o cuando su dignidad había sido totalmente afectada por alguna situación. Mateo 11:21 dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, cuando habla aquí de que echaron polvo sobre sus cabezas, esta es la manifestación pública, la manifestación visible de un dolor interno. Cuando alguien en la antigüedad, especialmente entre los judíos, tenía un dolor interno muy profundo, ¿sí? Por una prueba severa, por una pérdida sensible, por una afectación a la dignidad o por una realidad pública, civil, pero muy grave, muy pesada, las personas lo expresaban, lo manifestaban públicamente echándose polvo sobre la cabeza. Cuando la Biblia se refiere aquí a polvo, se refiere básicamente a ceniza, ¿cierto? La ceniza es un desecho después de un incendio, después de la combustión de algo, de la madera o de algún objeto, entonces quedan las cenizas. Y de esa ceniza, que es un polvo muy fino, se lo echaban sobre la cabeza. Es decir, cuando algo era totalmente destruido o quemado por el fuego, y quedaban los restos de la combustión, que es la ceniza, la persona decía, me echo esa ceniza sobre la cabeza, dando a decir como que estoy siendo totalmente destruido por esta prueba,
o he sido totalmente quemado o fundido por esta prueba, o la combustión del calor del peso de la realidad me está agobiando y solo estoy en cenizas. Es algo así como un anuncio público de que hemos sido destruidos. ¿Sí? Algo así como un anuncio público visible de la miseria de las cenizas o la reducción en la cual hemos quedado después de una apariencia pues lozana o fuerte o rozagante. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que estos ciudadanos terminaron echando polvo sobre sus cabezas y dando grandes voces de lamento. Recuerden que la ceniza sobre la cabeza estaba acompañada de una apariencia también de vestido, que era el cilicio. ¿Sí? El cilicio era una tela áspera, era una tela fuerte, generalmente de pelo de cabra o de camello, era una tela que quemaba o que incomodaba mucho, que era una señal pública también de vestirse de humillación, de dolor, de miseria. Cuando una persona estaba vestida de cilicio, lo que estaba diciendo es: estoy en un luto, en un duelo por algo. Tuve una pérdida sensible extraordinaria y lo exteriorizo, lo manifiesto con este vestuario. No tengo un vestido de lino fino, o me quito el vestido blanco y resplandeciente, o me quito el vestido de fiesta o de gala y me voy a poner el vestido del dolor o del luto. Es interesante eso, porque esas expresiones públicas aceptadas en la antigüedad eran la manifestación de algo interno. ¿Sí? ¿Cómo se sabe si alguien está de luto? Lo vemos pasar por la calle, pero no supiéramos si está de luto o no, si está de fiesta. El vestuario es un símbolo público o visible de información para la sociedad en qué condición emocional o en qué condición interna está en una persona. Es decir, si vemos una persona que desfila con un traje muy elegante, con muchas joyas y con perfumes, decimos va para una fiesta. ¿Sí? O esa persona está feliz, o esa persona se le ve muy bien, o esa persona va muy elegante. Es decir, esa información pública nos permite deducir que esa persona está en buenas condiciones. Así se presentó la fornicaria en el capítulo 17, en buenas condiciones, ¿sí? Con una copa para brindar, bien vestida, con joyas y muchos perfumes y rodeada de las personalidades más importantes del momento. Pero si vemos a esa misma persona desfilar luego en otro momento, pero desfila con una ropa áspera, que era el cilicio, una ropa negra, oscura, gris, con una actitud deprimente o lánguida, con el rostro agachado, o gritando y lamentándose y esparciéndose ceniza sobre la cabeza, pues inmediatamente nosotros no necesitamos ser muy intérpretes o muy analíticos, sabemos que esta persona está pasando un gran dolor, una gran angustia, ¿sí? Una situación miserable, confusa y una situación muy deprimente que no tiene. Es tanta la situación que lo expresa públicamente para que todos se enteren. Yo recuerdo un texto en la Biblia, en el capítulo 1 del libro de Ruth. Cuando Noemí regresa de Moab a Belén, las amigas y el pueblo salen a recibirla y a darle la bienvenida. Posiblemente con palabras bonitas como: qué bueno verte, o tiempo sin verte, cómo te ha ido, cuéntanos algo, cómo te fue. ¿Sí? Normalmente cuando uno viene de viaje o cuando uno no se ha encontrado con alguien por mucho tiempo, esas serán como las expresiones: pero ¿qué más? ¿Qué nos trajiste? Cuéntanos algo, siéntate acá y compártenos cómo está la situación por allá. Pero Noemí, recuerden cuando ella recibió esas visitas y posiblemente esas preguntas de cómo estaba la situación y cómo estaba ella dice: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en gran amargura o en gran aflicción o en profundo dolor me ha puesto el Todopoderoso. Recordemos que Job también se sentó sobre ceniza, ¿sí? Y se esparcía ceniza sobre la cabeza, ¿sí? Job 30:19 dice: Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza, ¿sí? Y luego en el Salmo 102, versículo 9 dice: por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Y en el 2 de Samuel 13, 18 y 19, que es una historia muy, pero muy dolorosa en la Escritura, hablando de la violación de Tamar a manos del hijo de David, Amnón, con la complicidad de Jonadab y de Absalón, dice: y llevaba ella, es decir, Tamar, un vestido de diversos colores, que era el vestido de fiesta, el vestido de juventud, de oportunidades, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores en que estaba vestida y puesto su mano sobre la cabeza se fue gritando.
Es decir, el texto que estamos estudiando en esta mañana, de Apocalipsis 18 y 19, se asemeja notablemente a la actitud de Tamar cuando fue violada por su hermano en el palacio real. ¿Sí? Ahora, no era para menos en el caso de Tamar. Era una jovencita, hija del rey, estaba en el palacio, soñando con muchas oportunidades en la vida, y de un momento a otro, unos cómplices, hombres, entre ellos el hijo del rey, la violan y luego la desechan. Pues no era para menos que ella no tenía cómo ser escuchada, no tenía cómo denunciar públicamente, y la mejor forma de hacer la denuncia pública era rasgar sus vestidos, esparcir ceniza sobre su cabeza, salir gritando con sus manos en la cabeza y lamentándose y haciendo la denuncia pública. Ella tenía que denunciar porque una gran atrocidad, un gran atropello contra la dignidad se había cometido. Ella estaba sufriendo un gran dolor y angustia, una pérdida sensible. Su integridad física había sido tocada, dañada, y no podía quedar impune en la situación. Ella era hija del rey, el rey era un hombre experto en justicia. Era el único que podía defenderla, y no la había defendido como padre. Ahora apela a la condición de rey para que la defienda como rey, haciendo una denuncia pública. Sin embargo, el caso aquí de Babilonia es distinto, porque el caso de Babilonia no es que han tenido una pérdida a la dignidad, porque no fue tocada la dignidad de ellos, los babilónicos. No tuvieron una pérdida sensible en el sentido de una muerte de un ser querido, un ser allegado. No estaban pasando una prueba, porque las pruebas las tienen los cristianos debido al Evangelio. No estaban siendo santificados, sencillamente están siendo juzgados. Lo que estamos viendo aquí en Babilonia es un juicio severo de parte de Dios sobre este sistema. Un juicio tenaz que los está dejando totalmente náufragos, o totalmente derribados o destruidos, o como literalmente la simbología nos permitiría decir, están reducidos a cenizas, es decir, fueron quemados, ¿sí? Fueron convertidos a miseria, totalmente humillados públicamente. Entonces, ¿por qué ellos manifiestan esta actitud visible de este vestuario y de esta ceniza sobre la cabeza? No es una pérdida sensible, no es una afectación a la dignidad, no es una gran prueba incomprensible, es un juicio. ¿Por qué tiene esa apariencia? Entonces, pudiéramos decir nosotros que aquí, aunque se ve esa apariencia visible de parte de ellos, lo que podemos denotar aquí es que el juicio de Dios altera o cambia la actitud que públicamente había aparentado los antagónicos del Evangelio del reino de Dios. Es decir, el sistema babilónico se ha mostrado muy imponente. Era un sistema de gala, era un sistema envidiable, un sistema codiciable en la sociedad antigua, y hoy en día representado a través de sistemas de pensamiento y de ideología y de gobierno, sigue gobernando ese sistema político. Pero aunque ese sistema se venda como el codiciable o el deseable en el mundo entero, realmente la apariencia de este sistema es miserable en el fondo. Ellos no lo quieren reconocer y nosotros lo sabemos porque la Biblia lo denuncia. Es decir, todos estos sistemas que se nos venden tan atractivos para los jóvenes, la música, el deporte, los logros, los avances, realmente la apariencia interna de ellos es deprimente, lánguida, es humillante, porque ese sistema solo se viste de apariencia, pero en el fondo es miserable y destructivo. Y es lo que han hecho con grandes jóvenes, como lo dice el libro de Proverbios, que son seducidos por este sistema y enrolados para su propia perdición. Sin embargo, cuando viene el juicio de Dios, realmente muestran lo que son. Ante el juicio de Dios, es decir, ante el ojo escrutador de Dios, de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, quedan al desnudo. Y nosotros lo vamos a ver totalmente al desnudo, este sistema. ¿Cuál es la real apariencia de lo interno del sistema que sale a la flote de la superficie públicamente en el juicio? Que son un sistema lamentable y miserable y que su apariencia es totalmente perversa, o totalmente humillante, o totalmente derrotada. Ellos eran soberbios y altivos y ahora los vamos a ver humillados y en gran fragilidad, en una condición de profunda vulnerabilidad. ¿Qué apariencia? Por eso la Biblia condena la apariencia. La Biblia dice que la apariencia es vanidad, ¿sí? Vanidad es lo vano, lo que yo quiero mostrar, pero realmente en el fondo no soy.
Y nosotros vivimos en una sociedad de apariencia, no solamente ahora. El rey Salomón lo describió claramente en sus escritos, ¿cierto? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que se nos muestra a nosotros con lujo de poder, de elegancia, de logro, de dignidad, de derechos, de desarrollo, realmente en el fondo todo es vanidad, ¿sí? Porque son sistemas babilónicos que han pretendido legislar sin Dios, que han pretendido gobernar y dirigir al hombre sin Dios y que han ofrecido felicidad y placer sin Dios. Entonces, al final del día, lo único que queda es ceniza de ese sistema. Es un sistema que se evapora, que se diluye rápidamente y que naufraga ante el juicio severo de nuestro Dios. Es interesante porque la apariencia tan atractiva del capítulo 17 termina siendo una apariencia tan deprimente y tan lamentable en el capítulo 18. ¿Qué se requirió para expresar y para ver esa apariencia en su esplendor? El juicio de Dios. Es decir, ante el juicio de Dios todos tenemos que doblegar la soberbia y la altivez. Ante el juicio de Dios, que es severo y justo, todos tenemos que declinar aún en las mayores pretensiones y apariencia más elocuente que podamos mostrar a la humanidad. Job capítulo 42, versículo 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Polvo y ceniza son manifestaciones de apariencia pública de dolor y miseria. Pero este pueblo que es Babilonia o el sistema babilónico representado aquí, no está diciendo, estoy en un gran dolor, ayúdenme, que es lo que nosotros queremos notar aquí en adelante, sino que ellos se lamentan, lloran, ay, ay, de la gran ciudad. Ni aún en el momento de mayor dolor, ni aún en el momento del juicio de Dios sobre ellos toman una opción de volver a Dios, sino que el lamento es un lamento de reclamo ante Dios. Ay, ay de la gran ciudad. ¿Por qué no dicen, ay, ay Dios, ayúdame? O ay, ay de mis pecados, porque soy soberbio y altivo y mentiroso, ten misericordia de mí. ¿Por qué ante ese dolor lo expresan públicamente de manera legítima, es decir, ceniza, silicio, grito y lloro y lamento, que era la manifestación legítima? Pero cuando abren su boca para expresar la razón del lamento o para expresar la razón de su apariencia tan desconcertante, pues no expresan palabras de arrepentimiento o palabras de auxilio ante Dios, sino palabras de reclamo. Hay un reclamo totalmente irrazonable para nosotros y también para una persona en dolor. Una persona en dolor no diría, ay, ay, esta gran ciudad. Supongamos que estamos ante un gran terremoto, ¿sí?, en esta gran ciudad. Si hubiera un gran terremoto en esta ciudad y viéramos cómo colapsa la ciudad ante el terremoto, pues una persona en un sentido natural, común, razonable, no diría, ay, ay, se cayó el edificio. ¿Sí? O uno no diría, ay, ay, se rompió la vía. ¿Sí? O se cayó un poste y cayó sobre una casa. Nosotros diríamos, ay, ay, mi familia, mis hijos, suplicaríamos auxilio porque sería el sentido común razonable ante una situación de dolor. ¿Me hago entender? Pero estos hombres que aparentan ser inteligentes, que aparentan ser razonables, en el momento del juicio de Dios expresan los reclamos más irrazonables. Ahora, eso es expresión de lo que han hecho durante toda su existencia. Porque durante toda su existencia los reclamos de ellos han sido totalmente irrazonables, porque son necios, porque no son sabios, son insensatos, han querido construir una torre sin Dios, han ofrecido placer sin Dios, han promovido poder sin Dios y han promovido esperanza sin Dios. ¿Qué se puede esperar en el momento del juicio? Si toda su vida ha sido irrazonable, toda su vida ha sido ilógica, insensata, necia, torpe, en el momento del juicio no esperemos que haya razonabilidad, o inteligencia o sabiduría, porque el necio es necio hasta el momento del juicio de Dios, hasta el momento de la muerte será necio, al menos que Dios le alumbre con su gracia, con su evangelio, el entendimiento. Entonces lo que estamos viendo acá son reclamos irrazonables en el momento del juicio, y uno dice, hágame el favor, en el momento de mayor dolor, en el momento de mayor juicio, aparentan dolor, aparentan humillación, lo exteriorizan públicamente, pero cuando abren su boca, ¿qué reclamos hacen?
reclamos totalmente inconcebibles ante el juez de toda la tierra, reclamos totalmente absurdos frente al dolor del momento del juicio, y reclamos que lo que muestran es claramente la evidencia del juicio de Dios sobre ellos. Dios se vale o se valió del polvo para crear al hombre. En Génesis capítulo 2, 1 y 2, que describe la creación del hombre, que es el relato original y el relato fidedigno de cómo Dios creó todas las cosas y por supuesto al hombre, dice la Biblia que tomó Dios del polvo de la tierra e hizo al hombre y la mujer y los puso en el huerto del Edén para que lo labraran y lo cuidasen, ¿sí? Dios hizo al hombre y la mujer del polvo de la tierra. Recuerden que cuando Dios le da la sentencia en capítulo 2 le dice: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, porque el día que coman de él moriréis. Y luego en el capítulo 3, cuando Dios viene y ve o visita el huerto y encuentra al hombre que habían desobedecido la orden de Dios, condena a la serpiente. Sí, y en el juicio la serpiente dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de su vida. Y luego al hombre le dice: con el sudor de tu frente trabajarás la tierra hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, en los capítulos 1, 2 y 3 tenemos por lo menos 4 o 5 menciones al polvo, que es la materia prima o la materia original de la cual Dios creó todas las cosas y de la cual Dios creó al hombre y la mujer. Es decir, el hombre tiene un componente material, y ese componente material, que es llamado en la Biblia polvo o materia prima o tierra o lodo, de ese material fuimos hechos y a ese material volvemos. En el momento del juicio, cuando lleguemos a la muerte, cuando tengamos que partir de este mundo, nuestro cuerpo, que es materia, irá a la tierra y será convertido en polvo. Esto es muy interesante. Es especialmente una mención que va a hacer acá Dios en el texto de Apocalipsis para traer un gran recuerdo a los babilónicos y también a nosotros, que el origen de este sistema era polvo, pero que el final de este sistema, soberbio y altivo, también será polvo. Eso es importante que recordemos, especialmente cuando se nos sube el humo a la cabeza, como decimos popularmente. Cuando se nos suben las ínfulas a la cabeza y creemos que somos más que los demás, y cuando nos llenamos de soberbia y de altivez, es muy importante recordar de qué fuimos hechos. Y la Biblia dice que fuimos hechos del polvo. Pero también es muy importante recordar que la sentencia bíblica es que al polvo volveremos. Es decir, tú puedes tener la apariencia de ser muy importante y tener mucho dinero y tener mucho logro y mirar a los demás por encima del hombro. Tú puedes pensar que eres superior a muchos. Primero, no lo eres, porque eres igual a todos los demás. Y segundo, en polvo serás convertido. Es decir, rápidamente, a medida que pasan los años, nos damos cuenta que nos aproximamos a ese momento definitivo de partir de este mundo, y que al partir de este mundo nuestro cuerpo será puesto en la tierra y seremos convertidos en polvo, porque es la sentencia natural de Dios para los hombres durante esta vida temporal. Polvo eres, ¿sí? El polvo representa también la miseria o la fragilidad o la transitoriedad del hombre o del mundo. Babilonia fue un sistema muy influyente en el mundo, sus políticas, su economía, su arte, su conocimiento, su medicina, un sistema supremamente influyente. Las naciones del mundo bebían de estas producciones y de estos aportes babilónicos porque se alimentaban de ellos y se nutrían para sus quehaceres. Sin embargo, muy pronto serán convertidos en polvo. Es interesante que aunque la práctica antigua era esparcir cenizas sobre la cabeza, que eran los residuos de una combustión, aquí la Biblia no dice que esparcieron cenizas sobre la cabeza. Si ustedes notan el texto dice: y echaron polvo sobre sus cabezas. Lo más probable es que se refiera a cenizas, ¿sí? Pero realmente no usa la palabra ceniza, sino la palabra polvo. Y la palabra polvo es la sentencia de lo que el hombre va a ser convertido al final de sus días, sea creyente o no. Es decir, el polvo, que es la sentencia final en la cual nos convertiremos, es un recuerdo visible o indeleble, o un recuerdo permanente de que somos temporales. Es un recuerdo increíble de que nosotros tendremos que partir y tendremos que dar cuentas a nuestro Dios. Es un recuerdo de que no somos eternos en esta tierra, como dice una canción.
Nosotros somos temporales, somos finitos, somos materia, somos frágiles. Es decir, que no se te suba el barro a la cabeza. Porque si se te sube el barro a la cabeza, el día que seas convertido en polvo, llorarás y lamentarás. Es algo así, el entendimiento un poco metafórico de lo que la Escritura nos está diciendo. ¿Qué sucedió con Babilonia? A Babilonia se le subió el barro a la cabeza. A Babilonia se le subieron las ínfulas, estaba crecidísimo el sistema. Tanto así que hizo una torre para llegar a Dios. Tanto así que decía, nadie nos puede derrotar. Recuerden que en el capítulo 12 había una frase común entre los ciudadanos que decían, ¿quién podrá destruir esta gran ciudad? Y había una frase también que era como un coro, una barra, ¿sí? Que hacían los ciudadanos seguidores de la bestia, que decían, ¿quién como la bestia? Que nunca podrá ser derrotado. Es decir, se le subió el barro a la cabeza a la bestia y a Babilonia, tanto así que se creían indestructibles, inexpugnables, impenetrables. Pero llegó el juicio. Ellos se creyeron con derecho de perseguir a los creyentes, se creyeron con el derecho de perseguir a Jesucristo, se creyeron con el derecho de matar a los niños, de perseguir a las viudas, a los huérfanos, de hostilizar a los profetas, a los apóstoles, de mandarlos a matar inclemente y despiadadamente. Es decir, ellos ¿cómo se creían? Se creían los más grandes y los impenetrables y los eternos. Babilonia se creía que era un sistema que nadie nunca podría destruir, como ciudad y como sistema de pensamiento y su legado y sus aportes. Sin embargo, ¿qué nos va a decir el Señor? También caerán. ¿Cuándo van a caer? En el día del juicio. Serán reducidos a polvo porque polvo son. Pero ser reducidos a polvo, primero recuerda una sentencia original de que el hombre es temporal y finito. Pero ser reducidos a polvo también recuerda un juicio, que es un juicio de humillación pública sobre la soberbia o contra la soberbia y altivez de los sistemas. Recordemos que Nabucodonosor fue humillado terriblemente, ¿sí? Muchos de los reyes de Israel fueron humillados terriblemente y muchos de nosotros también por nuestra soberbia y altivez. Dios necesariamente, justamente tiene que humillarnos con pruebas y con grandes sufrimientos para que nosotros nos dobleguemos porque nos creemos más altos que las estrellas. Lucero, antes de ser expulsado Satanás del cielo, o el ángel del cielo, dice la Biblia que él se creyó más alto. La soberbia y la altivez es un pecado capital, dijeran muchos. Es un pecado original del hombre, es el pecado edénico a través del cual el hombre se rebela y desprecia la voluntad de Dios y va directamente contra Dios y su voluntad diciendo yo puedo más. ¿Se acuerdan qué hizo María y Aarón después de pasar el Mar Rojo? Dijeron, y solo Dios habla por Moisés, ¿y por qué no por nosotros? ¿Qué tiene Moisés que no tengamos nosotros? Soberbia, altivez, y dice la Biblia que hubo lepra para ellos como juicio de parte de Dios por su insolencia, porque ellos se creyeron mejor que Dios y quisieron competir con Dios y con los siervos de Dios. Hermanos queridos, esto que estamos diciendo es serio, porque muchos de nosotros pensamos que la soberbia y la altivez es una virtud. Hoy en día se vende como virtud. Hoy en día cuando una persona es soberbia, dicen la gente, es una persona de carácter, ¿sí? Es una persona frentera, es una persona decidida. Quiero decirles que eso no tiene nada que ver, la soberbia y la altivez no es ni ser frentero ni tener carácter, se llama tener arrogancia, prepotencia y Dios condena eso. Pero también Dios condena la falsa humildad, porque entre los cristianos sí que pecamos por falsa humildad. ¿Sí? Dando la apariencia de que somos buenos, que somos santos y que somos humildes cuando nos domina la altivez y la soberbia. ¿Sí? Tanto la altivez de frente, es decir, sin camuflas, como la piedad aparente o humildad aparente son condenadas por Dios porque son indicios de altivez y de soberbia. La humildad es confiar plenamente en el Señor. La humildad y la piedad es entregarnos totalmente en los brazos del Señor y seguir sus pisadas. Es no confiar en nuestros recursos, sino confiar en el Señor. ¿En qué recursos había confiado Babilonia? En sus edificios, sus riquezas, sus lujos, sus logros, sus ejércitos. Y uno diría, ¿tenían razón para ser altivos? Pues humanamente claro que sí. Eso es igual como cuando uno piensa que uno ha estudiado en la mejor universidad, entonces uno saca pecho. O cuando uno cree que viene de una ciudad más elegante o más famosa, entonces uno saca pecho. O cuando uno cree que viene de una familia más prestigiosa, entonces uno dice, es que yo soy de tal familia, este es mi apellido. Pero eso claramente se llama prepotencia.
arrogancia, altivez, y Dios tiene que humillarnos. A los creyentes nos humilla para arrepentimiento, como una prueba, pero a los incrédulos los humilla para juicio y condenación eterna. Babilonia tiene que ser convertido en cenizas. Pero también esa mención del polvo, de la ceniza, de la cual fue hecho y de la cual son juzgados, es una muestra de que no son sistemas eternos, que hay un punto seguido en la vida humana y es la muerte temporal, pero luego tendremos que ir a dar cuentas a Dios. Es decir, aquí lo que nos está diciendo la Escritura es que Babilonia va a pasar por un momento en el cual será juzgada temporalmente por sus obras históricas y civiles, por todos los daños y las afectaciones al patrimonio de Dios y a los principios de Dios y a la iglesia como patrimonio del reino, pero que luego tendrán que enfrentarse al juicio eterno, que es la condenación eterna, severa y no destrucción o aniquilación como muchos enseñan. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y luego en 1 Corintios 15, 47 y 48 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también las terrenales, y cual la celestial, tales también los celestiales. Y luego en Génesis 3:19, el texto que mencioné hace un momento, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y Génesis 3:14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, este texto, que es Génesis 3:14, que es la sentencia contra la serpiente, es el que podemos usar como una referencia cruzada para esta expresión de Apocalipsis 18 y 19. Desde el comienzo de la historia, desde la apertura o el prólogo, desde que se corre el telón al comienzo de la obra, en Génesis 3, Dios dice que la sentencia contra la serpiente, por su rebeldía, por su insolencia y por el engaño contra la primera pareja y su desprecio contra la verdad de Dios, es convertirse en polvo o alimentarse o nutrirse de polvo. Es decir, es una sentencia totalmente fuerte, justa y severa, contundente, y es lo que le está pasando a Babilonia al final del día. Entonces hagamos de cuenta que Génesis 3:15 es el comienzo y Apocalipsis 18 en la sentencia contra Babilonia es el epílogo. Entonces tanto en el prólogo como en el epílogo Dios nos está diciendo que no ha cambiado de opinión, que lo único que merece y recibe y recibirá este sistema babilónico soberbio y altivo es ser condenado, ser juzgado o ser reducido a cenizas. El reclamo que hacen estos mercaderes y estos pilotos y estos reyes es totalmente irrazonable. Es inverosímil que en el momento del juicio ellos estén todavía alzando su voz contra Dios. Es muestra de severa rebeldía. Es muestra de profunda altivez, de mucha ostentación, de mucha soberbia, de mucho orgullo y de autoexaltación. Ellos se habían exaltado a sí mismos. Y la Biblia dice: el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y en Isaías 44:20 dice: de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿De qué se alimenta el impío? Y es importante esta mención que hace la Biblia, ya lo hemos referido con dos textos. ¿De qué se alimenta el pecador? ¿De qué se alimenta el soberbio y altivo? Hay un dicho en mi tierra que dicen que se alimenta de viento raspado y agua molida. Es decir, de ilusiones, de apariencias, de fragancias que se evaporan pero que no nutren. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿De qué se ha alimentado Babilonia a lo largo de la historia? ¿Cuál ha sido su nutrimento, su vitamina, su mineral del cual se nutre? Pues polvo, viento, ilusiones, ¿sí? Cosas que no perduran. Y aquí estamos viendo que esa es la consecuencia final de todo lo que han hecho. Nunca se han nutrido ni han tenido solidez en su razón o su pensamiento. Y por eso en el momento del juicio, ante el naufragio de Dios, porque Dios la está juzgando y la está hundiendo a lo profundo de la mar, el reclamo es: ¡ay, ay de la gran ciudad!
en la cual todos los que tenían naves del mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Este reclamo irrazonable por la destrucción de la gran ciudad, lo que muestra nuevamente es el gran desprecio que ellos tienen hacia Dios. Ya leímos en algunos versículos que naturalmente la ceniza y el silicio era una expresión pública de dolor y de angustia, pero cuando los dolientes o los que estaban en el funeral o los que tenían las pérdidas o los que estaban expresando su angustia abrían su boca, se arrepentían en silicio y en ceniza. Aquí este texto dice que tuvieron la manifestación pública, abrieron su boca, que era el acto seguido, pero cuando emitieron las razones de su angustia y su dolor, lo que hicieron fue manifestar nuevamente desprecio contra Dios. ¿Cómo sabemos que están despreciando a Dios? Porque normalmente entre los judíos el silicio y la ceniza en la cabeza era una muestra de arrepentimiento que lo expresaban o lo unían o lo relacionaban con frases de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, o ten misericordia de mí. O como dice Job, Señor, yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo. Sin embargo, este sistema babilónico incrédulo, ante esta manifestación pública y aparente de dolor, ante la emisión pública de un discurso, unos reclamos naturales, lo que manifiesta es mayor desprecio contra Dios. Y uno dice, no hay derecho, no tiene sentido, no es lógico que en el momento de mayor dolor, donde Dios les está llamando a un juicio justo que les había advertido y anticipado desde el comienzo, ellos estén lamentándose por la destrucción de la gran ciudad, por la pérdida de las embarcaciones y por las mercancías que ya no se van a poder vender. O sea, qué necedad, qué torpeza, diríamos nosotros. Y lo hemos aquí graficado con ejemplos, como por ejemplo, si usted se accidenta, ¿a usted qué es lo que más le preocupa? ¿Que se haya lastimado o que se le haya roto el zapato o el vestido? Si hay un incendio, ¿qué le preocupa? ¿Que se queme la casa o que se salven sus hijos? ¿Qué le preocupa? ¿Sí? Si hay una gran calamidad en la ciudad, ¿a usted qué le preocupa? ¿Su integridad física y la integridad de sus seres queridos o le preocupan las calles y los semáforos? Cuando hay un atraco o un secuestro, ¿qué nos preocupa a nosotros? ¿Que le guarden la vida a la persona o que le preserven la integridad o que no le roben el anillo que tiene ahí o las joyas o el dinero? O sea, es increíble lo que está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo aquí es que hay una muestra pública de la exponencial de la mayor necedad de esta sociedad. Es una sociedad necia, intolerable por Dios, totalmente rebelde, que en el peor momento de su existencia, cuando debieran caer de rodillas y arrepentirse, como cae realmente el sabio o el regenerado de rodillas y dice, Señor, ten misericordia de mí, ellos lo que están haciendo es reclamos irrazonables, manifestando su deplorable desprecio ante Dios. ¿Quién es el que está haciéndolo naufragar? Dios. ¿Quién es el que está trayendo este juicio sobre ellos? Dios les había advertido. ¿Quién es el que les está apretando o subiendo la temperatura del horno para este juicio tan severo? Pues Dios. ¿Qué debían hacer ellos? Arrepentirse. Lo único que tenían que decir, Señor, por favor, oh Dios, perdónanos. Pero ellos dicen, ay de la gran ciudad y sus naves en el mar, y ay de los que se han enriquecido en sus riquezas. Muchos de ellos eran de estos ricos que vivían a expensas de otros. Muchos de ellos se habían enriquecido con ganancias ilícitas. Muchos de ellos habían creado fortunas y emporios a costa del pueblo. Muchos de ellos vivían de estas riquezas efímeras. Dice, pues en una hora ha sido desolada. Pero no les preocupa su vida, no les preocupa el desprecio ante Dios, no les preocupa a Dios que está severamente airado contra el pecador. Lo único que les preocupa es que la ciudad colapsó y que las naves no tienen ya que traer para intercambiar en el comercio babilónico. Hermanos queridos, esto lo que nos muestra es que este sistema tenía que colapsar, porque ellos han vivido del desprecio a las cosas de Dios. Su discurso, su puesta en escena, su entendimiento de la vida es deplorable, porque para ellos la vida es matar,
y para ellos el placer es destruir, y para ellos la felicidad es lo ilícito o lo prohibido. Es un sistema deplorable en todo el sentido de la palabra. Es un sistema totalmente perverso. Solo juzguemos por la puesta en escena en Génesis 3. Cuando la serpiente, que dice que era más astuta que todos los animales, se acerca a la mujer y le dice, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Sí? Abre comillas y la primera expresión, la primera frase del discurso es contra Dios. La primera frase, la primera locución, la apertura, el prólogo de esta mención que se hace en Génesis 3 de la serpiente contra la mujer o en este diálogo con la mujer es a todas luces engañoso, despreciable y deplorable contra Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Nosotros vivimos en medio de un sistema así, un sistema que cada vez que abre su boca en los medios de comunicación, en los estrados judiciales, en los congresos, en los parlamentos, los políticos cuando se ponen en escena, cuando abren su boca, ellos no están a favor del pueblo, ellos están contra Dios. Su discurso tiene mucha gente que le sigue y mucha gente los ovaciona y los aplaude y mucha gente dice, este es, porque ellos tienen un discurso hegemónico, un discurso beligerante, un discurso contra otros y aparenta ser atractivo. Aparenta ser un discurso social, aparenta ser un discurso humanitario, aparenta ser un discurso de interés por el pobre, por la viuda, por el necesitado. Aparenta ser, pero en el fondo el discurso es un discurso contra Dios, no a favor del pobre y de la viuda, no a favor de la conservación del medio ambiente, no a favor de la mejora de la economía, es un discurso abiertamente contra Dios. Esa es la introducción del discurso de la serpiente, con que Dios os ha dicho. ¿Qué es lo que hace la serpiente en su puesta en escena? En su primera expresión, poner en duda la existencia de Dios. No solamente pone en duda la existencia de Dios, sino que desprecia la verdad de Dios. Es decir, todo lo que Dios ha dicho, si es que ha dicho algo, no vale nada. Si Dios ha dicho algo, eso que Él ha dicho, que ustedes dicen que Él ha dicho, no sirve para nada. Pero si usted me escucha lo que yo le digo, dice la serpiente, va a encontrar sabiduría y seréis como Dios. Es decir, Dios no existe en cuanto a la verdad, pero Dios sí existe en cuanto a la comparación para competir contra Él. Interesante, ¿no? Génesis 3, si Dios existe, lo que ha dicho no sirve. Pero si comen del fruto, seréis como Dios. Pero ¿y luego no es que Dios no existe? ¿Luego no es que Él no ha dado voluntad soberana y moral justa y sabia? Una gran contradicción en su discurso. Y así es el discurso del impío. Por eso es despreciable ante Dios. Hay muchos en las iglesias que andan diciendo que Dios ama al pecador, pero desprecia el pecado. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios aborrece al pecador. Porque el pecado no es una cosa que se hace a expensas del hombre y de la conciencia y la razón y la voluntad del hombre. El pecado se hace o se comete o se ejecuta por seres razonables, conscientes y de manera responsable que van a su pecado y que de su propia concupiscencia producen, se deleitan e incuban la maldad contra Dios. Ahora, el mayor pecado del hombre no es contra el hombre, ni contra sí mismo, ni contra la naturaleza. El mayor pecado del hombre es contra Dios, que es el creador de la ley. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es, este sistema, que es el sistema babilónico, tiene que ser convertido en cenizas. Porque es un sistema efímero, ilusorio, pasajero, pero no solo eso, sino porque es un sistema que desprecia abiertamente a Dios y la verdad. Y solo juzguen por las políticas internacionales hoy en día. Todas las políticas, aunque mencionan a Dios, no es el Dios verdadero. Aunque usan a Dios como parapeto en su discurso, en su práctica ellos viven en contra de Dios y le desprecian. Por eso es necesario que sean convertidos en ceniza. Génesis 18:27, Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y luego dice en Jeremías 6:26, hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Y en Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La pregunta es, ¿qué se esperaría de un hombre cuando es tratado justamente por Dios?
¿Qué es lo único que debiéramos esperar de Él? ¿Qué es lo único razonable ante el justo juicio de Dios sobre los impíos? Que se arrepientan. Que se arrepientan. Que venga a la memoria las pregones de los profetas y que ellos se arrepientan. ¿Pero por qué no se arrepienten? Porque ellos son necios, ciegos, guías de ciegos, porque ellos son polvo y porque merecen el justo juicio de Dios, y porque toda su vida y su discurso y su conciencia está en abierta contradicción a la ley de Dios y en total desprecio hacia Dios. Es deplorable que en el momento de mayor dolor ellos lo expresen legítimamente, pero argumenten contrariamente. Es inadmisible que en el momento de mayor juicio y severidad de la gloria de Dios sobre ellos, ellos manifiesten su rabia y su furor contra Dios y su desprecio a la verdad. Están ante Dios mismo. Cuando la Biblia dice que los impíos crujirán los dientes en el juicio, nosotros siempre hemos pensado que ellos crujen los dientes o estremecen los dientes o les rechinan los dientes por dolor. Pero realmente cuando la Biblia dice que rechinan los dientes o crujen los dientes ante el juicio frente a Dios, no es por dolor. Es de ira, es de desprecio ante Dios, es de rabia, es de decir, aquí está el que nos ha incomodado toda la vida. Estamos frente a aquel que rechazamos toda la vida y que creemos que no existe. Estamos ante aquel que nos está juzgando por todas nuestras prácticas que ocultamos y que camuflamos y que las pasamos por alto impunemente. Cuando la Biblia dice que crujen los dientes o que se estremecen o que rechinan los dientes, es porque no soportan la ira justa de Dios frente a ellos, juzgándoles. No es por dolor. ¿Qué tiene que ver el dolor acá con esto? Lo que tiene que ver es la justicia. El juicio de Dios no es dolor, el juicio de Dios es justo y severo. Y es una decisión jurídica o sentencia jurídica final y definitiva sobre los sistemas, en el cual lo menos que ellos van a sentir es dolor o sentimientos de agonía. Lo que van a sentir es rabia e indignación ante el justo juez. ¿Sí? Haga de cuenta que usted está en un juzgado esperando un veredicto y usted espera que lo absuelvan y resulta que el juez lo condena. ¿Qué siente usted hacia el juez? ¿Dolor? ¿Lástima? ¿Qué siente usted ante sí mismo? ¿Tristeza? No, usted lo que siente es rabia, indignación y furia, porque ese juez que podía absolverlo lo condenó, o porque las pruebas fueron expuestas y fueron supremamente contundentes y no hubo manera de apelar. Eso es justamente lo que está pasando aquí. Estos sistemas babilónicos soberbios, altivos, pero efímeros, gaseosos, que se alimentan de ceniza, tienen que enfrentarse hacia Dios. Y en el momento del juicio, en lugar de arrepentirse, la patética expresión es desprecio contra Dios. Hay un mecanismo de distracción, hay un mecanismo de defensa, apelando a la ciudad, apelando a los barcos, apelando a los mercaderes y a las riquezas, en lugar de arrepentirse. Hay un sofisma de distracción aquí público que lo hacen evidente. Es decir, ellos son plenamente conscientes. Si usted está en un dolor y está consciente, pues usted lo único que recuerda es que hay dolor y se arrepiente. ¿Pero por qué no se arrepienten? Porque ellos todo el tiempo han tenido cortinas de humo. Y las cortinas de humo es con que Dios ha dicho. Si Dios existe esto, si Dios está, entonces ¿qué? Y muchos dicen y se lavan las manos diciendo, pero a mí me ha ido bien. O sea, debe ser que Diosito me lleve en la buena. No, hermanos queridos. Aunque prosperen, dice la Biblia, como el laurel verde, su fin será ser derribados. Aunque crezcan, serán desolados. Aunque se ufanen, serán totalmente destruidos y naufragados por el justo juicio de Dios. Pues en una hora ha sido desolada. ¿Cuánto tiempo le costó a Babilonia construir todo su emporio y su sistema? ¿Cuánto tiempo le costó posicionarse en el mundo entero para mostrar su apariencia? Toda una vida. ¿En cuánto tiempo fue derribada? En una hora, dice la Biblia, en un término de tiempo marcado, un tiempo definido, no indefinido, para decirnos que en una hora, es decir, está ya marcado el momento en el reloj de Dios en el cual viene el juicio contra las maldades de los inicuos y donde las profanidades de ellos serán expuestas y ellos tendrán que ser totalmente consumidos. Al fin naufragó. Mientras tanto, ¿qué hacen los creyentes? Agradecen a Dios por su justicia, reconocen su gracia y su poder
y reconocen que este sistema que les había perseguido tenía que ser juzgado por Dios. Eso exalta la justicia de Dios, engrandece el cántico de los redimidos y nos da victoria y esperanza. Estamos a salvo, hermanos, no importa que estos sistemas nos hostiguen. Estamos a salvo, no importa que estos sistemas nos ofendan y nos causen gran tristeza. Estamos a salvo, no importa que esos sistemas nos masacren, o nos torturen, o nos amordacen, porque con nosotros está el juez de toda la tierra, y el juez que en una hora desolará estos sistemas inicuos. El juez que en una hora convertirá en ceniza a estos grandes monumentos de maldad y de opulencia y de perversión que han despreciado la verdad, que han despreciado a Dios y que se han enriquecido a costa de la iglesia y a costa de engaño. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que la justa ira de Dios venga sobre ellos, porque no se han arrepentido ni se arrepentirán. Si Dios le pone pruebas a usted, arrepiéntase, no sea insolente. Si Dios permite un sufrimiento para usted que es un hijo de Dios, caiga de rodillas y arrepiéntase delante de Dios. No sea altivo y soberbio como los babilónicos o como los impíos, porque eso lo que mostraría es que usted espera juicio y condenación, mas no gracia y salvación. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra y gracias por recordarnos que tú eres nuestro Dios justo y salvador. Gracias por recordarnos que estamos en las manos del que todo lo puede y todo lo juzga. Y gracias por recordarnos que estamos a salvo y que todos estos sistemas efímeros y aparentes serán destruidos en una sola hora, porque cuando tú des el veredicto, ninguno podrá mantenerse en pie. Y cuando tú lo juzgues, aunque ellos reaccionen con mayor rebeldía e indignación, eso lo que aportará es una prueba más para su condena y una prueba más para que ese juicio venga en el momento oportuno. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y gracias por preservar a tus hijos. Enséñanos a mantenernos firmes en la verdad, danos valor y denuedo para predicar el Evangelio y que no nos atemoricemos por estos sistemas que nos quieren hostigar o amordazar. Que no guardemos silencio ante estos sistemas de maldad, que denunciemos, no importa si el fin es muerte. No importa si al final del día terminan torturándonos. Lo importante es que tu justicia prevalezca, tu evangelio se predique y nosotros cumplamos con la tarea de pregonar a toda persona tu verdad para ver si se arrepiente. Y si no se arrepienten, mayor juicio y condenación viene sobre ellos. En el nombre del Señor Jesús oramos con gratitud, con gozo y con gran seguridad. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.